Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están hoy? Muy bien. ¿Cómo los trata el tiempo? Bueno, queremos decirle que nosotros somos un ministerio evangelístico de hace más de 33 años que estamos sirviendo al Señor, y el Señor nos dio este tema que es bastante controversial, que muchos no quieren ni siquiera nombrarlo porque hay un tabú muy grande hablar del aborto, pero hemos estado ministrando en diferentes lugares, en diferentes países sobre este tema, y en todos lados sucede lo mismo. Hemos visto la necesidad que el ser humano tiene de Dios, y uno muchas veces, aún en los momentos difíciles, toma decisiones equivocadas. Así que este seminario, esta conferencia, es para que usted se le aclare la mente, sepa también, cuando se encuentre con alguna persona con esta necesidad, sepa cómo ayudarlos. Porque el fin de esto no es realmente condenar a nadie. Si aquí en este lugar hubo alguien que abortó en algún momento, no vinimos ni para condenar ni para juzgar a nadie. Simplemente queremos ayudarlos a restaurarse, a tener un encuentro con Dios y a vivir una vida plena, la vida que Dios quiere que vivamos. Así que bueno, lo dejo con el pastor, empieza él, después sí. Realmente es un tema muy, como decía mi esposa, es un tema candente, donde muchos no quieren ni hablar. Pero como bien decía, al comienzo de nuestro ministerio, una noche en una cruzada, yo estaba ya para subir a predicar a la plataforma, y de repente, antes de subir a la plataforma, el Espíritu Santo me dice: deja el mensaje que tenés para otro día. Y yo le digo: ¿pero y qué voy a predicar? Me dice: quiero que prediques sobre el aborto. Imagínense, hace 32 años yo no tenía ni idea de qué se trataba. Simplemente está considerado como uno de los tantos pecados en todo caso. Pero yo le dije: ok, Señor, pero no tengo nada preparado, no busqué nada, no tengo información. Y me dice: te voy a dar todas las cosas, solamente sube y habla sobre el aborto. Y así subí a la plataforma inesperadamente y comencé a hablar del aborto. Habré hablado, predicado unos 20 minutos, 25 minutos. Y para mi sorpresa hago un llamado a todas las personas que supuestamente habían abortado. Y me sorprendió la cantidad de personas, tanto mujeres como hombres. Aquí la mayoría son mujeres hoy. Pero resulta ser que esa noche me di cuenta que los hombres son tan responsables como las mujeres. Y luego les voy a decir la razón. Pero cuando hice el llamado, comencé a orar por ellos, como lo vamos a hacer esta noche. Y para mi sorpresa, cuando me acerco a ellos, orando, de repente había un matrimonio que estaban temblando y llorando. Entonces les pregunto: ¿y por qué están así? ¿Por qué están llorando? ¿Qué les pasa? Y el muchacho pone su mano en el bolsillo y saca una receta médica. Tenían para el día siguiente, a las 10 de la mañana, tenían hora para abortar a la criatura que tenía en su vientre. Lo cual desistieron, por supuesto. Esa criatura hoy tiene 32 años. Yo nunca la vi, nunca lo vi, pero siento que es un siervo de Dios. Y así comenzó la historia. Después de eso yo nunca más hablé del aborto, nunca más. Y hace unos 16 años estábamos orando un grupo de hermanos aquí en Miami, que tenían que ver con el ministerio, y de repente uno de ellos me dice: está escribiendo varios libros. Y le digo: sí. Me dice: bueno, pero hay uno que se lo va a dar el Señor y ese va a ser el próximo. Y créanme que no entendía, tampoco me dijo de qué se trataba.
A los 2 días, estando orando yo en mi casa, le pregunto al Señor, le digo, Señor, ¿cuál es el libro que quieres que escriba? Y el Espíritu Santo me dice otra vez, quiero que escriba sobre el aborto. Y yo me rascaba la cabeza y digo, pero ¿cómo voy a hacer? Una cosa es hablar 15, 20 minutos, media hora, un mensaje sobre el tema del aborto, y otra cosa es un libro. Y me dijo exactamente lo mismo, yo te voy a dar todo. Ok, le dije, yo lo hago. Bueno, ahí nació este libro, el No me mates, mamá. Este libro se quedó terminado en tan solo 15 días. Toda la información fue dada por el Señor de una manera sorprendente, y hace 16 años que este libro está moviéndose, y no solamente el libro, porque este libro nos llevó a dar estas conferencias. En todo lugar donde hacemos campañas, donde vamos a predicar, siempre hablamos sobre el tema del aborto. Y yo les garantizo que es un tema que cada vez que lo damos nos sorprende. ¿Por qué razón? Porque hay efectos que se producen en la vida de las personas que tuvieron que ver con el aborto que no se toman en cuenta. Y uno de los efectos justamente es que esta trágica frase de los bebés en formación en el vientre de su madre, el clamor de esos niños cuando dicen, no me mates, mamá. Y eso es algo que me impactó cuando yo le pedí al Señor, le digo, ¿qué título le pongo al libro? Y el Señor me dijo, este es el título, no me mates, mamá. Luego fuimos descubriendo que el aborto realmente no es solamente un pecado, podría decir un pecado normal, un pecado tradicional, un pecado que se lo puede contemplar junto con otros pecados como el mentir, el robar, el hurtar. El aborto es un pecado que lamentablemente genera maldiciones. ¿Por qué razón? Porque así como el homosexualismo, si usted lee en Romanos capítulo 1, va a ver que el homosexualismo, junto con el aborto, produce maldiciones, genera maldiciones, hasta la tercera y cuarta generación. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 20, versículo 5, cuando Dios le da los 10 mandamientos al pueblo de Israel y consecuentemente a toda la humanidad. En este versículo dice en la segunda parte, porque yo soy Jehová tu Dios, celoso, fuerte, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y yo primero no lo entendía, digo, ¿qué tiene que ver el aborto con la maldición, con este tipo de maldición? El problema, ¿saben cuál es? Que el desechar es un rechazo, es aborrecer no solamente a la criatura, sino también a Dios. Entonces, eso es lo que provoca la maldición. Y esa maldición va hasta la tercera o cuarta generación. ¿Por qué razón? ¿Por qué digo esto? Quizá hay personas que han abortado en una oportunidad o 2 oportunidades y automáticamente quedan bajo maldición. Pero hay personas que no han abortado y sufren los efectos de una maldición. ¿Por qué razón, dirá usted? Porque quizá esa persona no abortó, pero sí abortó su madre, o su abuela, o su bisabuela, o su abuelo. Vuelvo a repetir esto. El hombre es tan culpable como la mujer.
Entonces esa maldición baja, aunque usted no haya abortado, quizá abortó su madre o su abuela, la maldición que se generó por ese aborto pasa hasta usted. Muchas veces en la vida se sufre y no sabemos la razón. Mucha gente, incluso en las iglesias, la iglesia está llena de personas que viven soportando batallas, luchas, pruebas y fracasos y no saben por qué, no se descubre la razón. Bueno, esta puede ser una de las peores razones, que están cargando, soportando la maldición generada por sus ancestros. El aborto provocado, porque hay diferentes tipos de aborto. Está el aborto natural, sin la intervención de nadie. Naturalmente una mujer que está embarazada abortó. Ahí no hay pecado, ni mucho menos maldición. Pero están los abortos provocados, que esa es la gran mayoría. El 80% de los abortos que se producen en el mundo, el 80% de los abortos son abortos provocados. Y estos abortos provocados, las razones, luego vamos a verlas, son varias. Pero la realidad es esta. Es que el aborto, al igual como dije antes que el homosexualismo, genera maldición. Es un pecado contra naturaleza, contra la naturaleza de Dios. Es decir, es como decirle a Dios: yo te aborrezco, no quiero saber nada, ¿para qué me creaste? Yo no soy creación tuya, y se acabó. Eso es como maldecir a Dios. Y el aborto, como el homosexualismo, es exactamente eso. Es aborrecer a Dios. Entonces, cuando Dios habla de visitar la maldad, está diciendo que Él no pasa por alto nada. Sabemos y muchas veces lo hemos oído, lo hemos experimentado, que a Dios no se le escapa nada, ni un punto ni una coma. El Señor lo sabe todo. ¿Sí? Entonces, como Él no pasa nada por alto, tiene en cuenta y permite que las consecuencias del aborto se transformen en maldiciones. Usted dirá: pero ¿por qué con tanta frecuencia menciona esta palabra, maldición? Es una triste realidad. Hay personas que están aquí, que están soportando maldiciones. Y en esta noche nosotros no venimos a acusar a nadie. No estamos aquí para acusarle ni para decirle usted es un pecador ni nada por el estilo. Así como el libro, nosotros hemos sido llamados a llevar salvación, a llevar vida eterna, restauración en la vida de las personas, en este caso de ustedes. Este es el propósito de esta conferencia. Amén. No es que Dios maldice, cuidado, Dios no maldice. El que maldice es el enemigo, es Satanás. El propósito de Dios siempre es bendecir. Dios te quiere bendecir. Si te sientes que estás bajo maldición o muchas veces has dicho: pero esto que me pasa es una maldición. Sí, es verdad, pero no viene de parte de Dios. Viene de parte del enemigo de Dios. Porque Satanás es el único que siempre tiene el propósito de crearte problemas, de que vivas amargado, triste, de que estés fracasando, de que nunca levantes cabeza. Ese es el propósito del diablo, en todos los aspectos de nuestra vida. Pero gracias al Señor, a Jesucristo, que Él en la cruz del Calvario cargó con todas las maldiciones que Satanás puede haber creado.
También es verdad que hay pecados que son más gravosos y permiten que la maldición caiga sobre ciertas personas. ¿Cuáles son las maldiciones? Porque es buena pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué son las maldiciones? ¿Por qué las maldiciones? ¿Cuáles son las maldiciones? Peleas, pleitos, golpes, traiciones, enfermedades, persecuciones, muertes prematuras. Todo eso son consecuencias de esas maldiciones. Entonces nos damos cuenta que en realidad muchas veces sufrimos porque aún no hemos encontrado la verdadera liberación. Jesús mismo declara allí en San Juan capítulo 8, versículo 32, dice: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Pero luego en el versículo 36 dice: y si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Esa palabra verdaderamente significa completamente. Quiere decir que cuando una persona viene a Cristo, lo que está sucediendo es que entra en un proceso de liberación. Es muy raro ver una persona que aceptó a Cristo en su vida, le entregó su vida y de repente quedó liberada de todo. No, generalmente o en su gran mayoría entra en un proceso de liberación. Hay mucha gente que abortó hace 10, 15, 20 años atrás. Pero así como abortó, nunca experimentó la verdadera libertad que Cristo le puede dar. Y por esa razón se sufre, por esa razón somos perseguidos. ¿Por qué razón? Porque aún estamos todavía bajo la influencia del diablo. El Señor mismo declara que Satanás viene para hurtar. ¿Hurtar qué? Hurtar la bendición, robarte la bendición, robarte realmente aquello que por tanto luchas. Sin embargo, Jesucristo viene para darte vida y vida en abundancia. Yo quisiera hacer una pregunta, que levanten su mano aquellos que están llevando una vida abundante. Levanten su mano. Algunos están así, algunos la levantan, pero algunos hacen así y algunos directamente no la levantan. Entonces estamos en una realidad, ¿sí? Por supuesto que tenemos lucha, por supuesto que tenemos batalla. Ahora, para ir terminando mi parte, ¿por qué las maldiciones? ¿Por qué se aborrece, se desprecia? En este caso, la criatura. Una criatura, tienes que entender esto, no es el fruto de una relación sexual. Luego te voy a explicar al final que una criatura, antes de ser engendrada en el vientre de su madre, ya conocía a Dios. Ya conocía a Dios. ¿Entiendes? Bien. Quiero dejar lugar a mi esposa. Y antes de eso, te explico algo. Hace unos años atrás, estaba en la ciudad de Rosario. ¿Cuántos conocen Rosario? Muy poquitos. Rosario está a unos 300 kilómetros de Buenos Aires, 150 millas. Y estábamos allí haciendo la campaña y uno de los pastores me dice: Miguel, dice, ¿podés venir a la radio? Vamos a hablar del aborto.
Digo, ¿cómo no? Y fuimos a la radio. Y estábamos allí hablando del tema del aborto, por supuesto con el libro. Y de repente el pastor dice, vamos a dejar las líneas abiertas, todos aquellos que quieran llamar, pueden llamar ahora. Y entraron varias llamadas, especialmente de mujeres. Los hombres nunca aparecen. Los hombres no tienen nada que ver, sin embargo tienen tanto que ver como la mujer. Llamó una mujer desesperada y el pastor me da a mí para que la atienda. Le digo, ¿pero por qué está así? ¿Por qué está tan desesperada? Me dice, es porque ahora me estoy dando cuenta de la razón por qué mi casa es un infierno. Le digo, dígame por qué. Bueno, dice, tenemos 4 hijos, vivimos todos en mi casa, pero nunca tuvimos paz y siempre estamos peleando con los hijos, con mi esposo, es una guerra campal todo el tiempo. Y ahora me estoy dando cuenta de la razón. Le digo, bueno, pero dígame la razón. Me dice, el problema es que nuestro primer hijo, yo lo aborté, dice. Y cuando yo vi lo que era, se lo pedí a los médicos y me lo entregaron en un frasco con formol. Y lo tengo sobre el ropero de mi casa. Imagínese usted todo el día, todo el tiempo, pasando por ahí. Se tomó una maldición y se la llevó a casa. Entonces me dice, ¿qué tengo que hacer? Le dije, mire, lo que tiene que hacer es botarlo, enterrarlo. Si usted no lo puede hacer, tráigalo acá, lo hacemos nosotros. Pero siempre en el nombre de Jesús. Bueno, lo hizo ella. En la noche vinieron a la cruzada. Y estaba toda la familia sentada en la primera fila con una sonrisa de oreja a oreja. La maldición se había roto. O sea, cosas así usted dirá, bueno, pero eso es una locura. Es la misma locura con que no lo hubieran hecho. Como verán, hay muchos casos que uno no está ni enterado, ni sabe lo que sucede. Pero usted, mientras ve el mundo como está avanzando, ve que hay maldición en el mundo. Uno lo va notando a medida que va pasando el tiempo. Pero como él decía, esto es obra del diablo. Satanás es el que viene a hurtar, matar y destruir. Él no vino para que usted viva bien, sino viene siempre para traernos la preocupación de decir, uy, ¿ahora qué hago? Quedé embarazada, no puedo tenerlo, no tengo lugar, la familia ya es suficiente lo que tengo. Y siempre cuando estamos hablando dentro del matrimonio, hay muchas personas que quedan embarazadas y ya tienen 2, 3 hijos y no quieren más. Entonces dicen, bueno, busquemos una solución. Y la solución siempre termina en el pobre bebé que está viniendo, en el regalo que Dios nos está enviando. Y nunca pensamos, y ese niño no tiene voz para defenderse. Entonces el Señor pone personas, en este caso como nosotros, como las hermanas que tienen la clínica, para hablar en nombre de esos bebés que no pueden defenderse, que no tienen la posibilidad de decir, estoy aquí, no lo hagan. Hace poco, no sé si han visto en los medios, salió un video donde una enfermera presenciaba un aborto y se veía cómo el bebé, cuando introducen esa aspiradora para sacarlo, el bebé se escapaba para que no lo agarren, se iba de un lado para el otro en la desesperación. Yo no lo veía y eso a uno le conmueve hasta lo más íntimo, porque estamos quitándole la vida a un ser humano y no pensamos que lo que hay dentro es un ser humano. Decimos, bueno, es algo que viene a estorbar, es algo que en este momento me perturba, es algo que en este momento nos está quitando la paz a la familia. Muchos no quieren porque han tenido relaciones sexuales fuera de sus matrimonios. Es otro pecado, el adulterio, la fornicación. Quedan embarazados, entonces ¿qué hacen? Con un aborto quieren tapar el primer pecado y han cometido doble pecado. No solo han adulterado, han fornicado, sino que también ahora asesinan.
porque es muy claro, el aborto es un asesinato, por más que lo quieran disfrazar, por más que quieran decir que no, que si son los primeros días, que si son el segundo mes, es un asesinato porque desde el momento que el espermatozoide se une con el óvulo y eso fecunda, ya hay vida. Ya hay vida, así pueda tener 4 días, 5 días, ya es una vida y tenemos que pelear por esa vida. Nosotros que conocemos al Señor no podemos callarnos, tenemos que proclamar que es un pecado, con todas las palabras bien escritas, así, pecado, no hay vuelta que darle. Amén. Y Satanás vino para destruir. Todo lo que Dios quiere hacer, el diablo siempre se opone. ¿Y cómo lo logra? Como les dije antes, pone preocupación en la mente de las personas diciendo, ya basta, ya no tenés más tiempo, ya alcanza, ya tenés 2 hijos suficientes, o tuviste uno enfermo y ahora y si el otro también viene enfermo, no, sacátelos. Esas son las artimañas del diablo. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que defender la vida hay que defenderla. Y últimamente hay muchas leyes que quieren sacar en todos los países a favor del aborto. Dicen, salvemos las 2 vidas. Mentira. Otra mentira del diablo. No es salvar 2 vidas. Están matando 2 vidas. ¿Por qué? Porque no solo muere el bebé, muchas veces mueren las mamás también. Y no solo mueren las mamás, muchas veces quedan estériles y nunca más pueden tener un hijo. Y no solo eso, muchas se van en sangre, hemorragia, las tienen que llevar al hospital porque se están muriendo. Porque no hay forma. Es algo que estamos arrancando una bendición que Dios nos está dando. Mi esposo decía, los hombres no llaman nunca dan la cara, pero no es así. Yo voy a defender a los hombres. ¿Por qué? Porque estuvimos en una ciudad que se llamaba Necochea, en la Argentina también, y estábamos en la radio, y entró una llamada y este señor no quería salir al aire. Entonces me levanté a atender yo el teléfono. Este hombre llamó llorando. Me dice, mire, dice, nosotros nuestro primer hijo lo abortamos. Porque éramos recién casados, dijimos es muy pronto, la situación no está, la economía y todos los pretextos que uno pone, ¿no? para no tener un hijo. Pero tuvimos 2 hijos más después. Dice, yo no le puedo mirar la cara a mis hijos, dice, porque cada vez que los veo me viene a la memoria el bebé que abortamos. ¿Qué hago? ¿Qué podemos hacer? Y lloraba. Entonces le dije, mire, yo lo invito a usted a que venga esta noche a la cruzada, le dije, y acérquese a mí, preséntese, dígame quién es, para que podamos hablar, ministrarlo. Pero quiero decirle que solamente en Cristo usted puede encontrar solución y salvación. Y así fue, vinieron con los 2 niños también, con su esposa, y los 4 se entregaron al Señor. Y esa familia fue restaurada. Hay solución, lo que pasa es que siempre buscamos la solución aparentemente más fácil, pero no es tan fácil. Hablaba de las maldiciones, y sí, las maldiciones son muchas. Muchas mujeres cuando abortan después quedan mal, psíquicamente, emocionalmente. Hay muchas que piensan hasta en suicidarse. Hay muchas que viven mal, aunque tengan más hijos, viven mal porque saben que han hecho algo que no estaba bien. Y eso les está haciendo daño en su interior, están constantemente pensando, ¿cómo voy a salir de esta situación? Pero como les dije antes, hay solución, porque Cristo es la solución. El Señor está para restaurar las vidas. El Señor vino para salvarnos. Así que usted no se sienta mal, porque a lo mejor este tema, si usted tal vez abortó y este tema a usted le está revolviendo lo que vivió hace unos años, usted no se sienta mal, porque uno comprende, como dijimos al principio, no vinimos a condenar, sino a ayudar a aquel que en algún momento pensó en abortar o realmente lo hizo, porque puede pasar. Los países en Occidente y Oriente están preocupados por la natalidad, el modernismo y la vida placentera están acercando al odio y la rebeldía aún contra Dios y contra el ser humano. Lo estamos viendo, lo vemos a diario, no hace falta hablar mucho sobre esto porque sabemos que es así, que el mundo está revuelto. Como decía antes, en todos los países se están tratando de poner la ley a favor del aborto. Hay presidentes, como el caso de este país, que están diciendo que no. Hay otros que dicen que sí, libertad, que la mujer puede decidir su cuerpo, es su cuerpo, que decida, que haga lo que quiera. Y yo creo que no es así, porque uno también tiene que pensar en el prójimo.
y lo que yo tengo en mi pancita es el prójimo. Y tengo que entender que todo regalo de Dios es bendición, nunca es maldición. Nunca es una maldición. Mire, no importa la situación que se encuentre. Si usted no puede tenerlo, usted dice, no, bueno, a mí me arruina la vida porque yo tengo 19 años, iba a entrar a la universidad y ahora quedé con este embarazo, me lo voy a quitar porque yo quiero seguir viviendo. Yo le aconsejo, un consejo. Trate de tener ese bebé y délo en adopción. ¿Sabe cuántas personas están deseosos de tener un hijo y no pueden? ¿Y usted que tiene la posibilidad lo va a matar? El otro día escuchaba en Argentina que iban a poner una ley contra aquellos que atentaban contra los animales. Que si matan un perro, que si matan un caballo, que si matan un gato, para que tengan una condena. Y mi pregunta es, ¿vale más la vida de un animal que de un ser humano? ¿Y para aquella persona que aborta no hay condena? Si es un asesinato. Pero parece que vale más la vida de un animal. El mundo está dando vueltas. Todo lo han hecho, como dice la palabra, de lo bueno han hecho lo malo, y de lo malo han hecho lo bueno. Dijeron que está bueno ahora hacerlo. Todo está bien. Hay todo un movimiento donde la gente está tratando de poner muchas clínicas para abortar. Gracias a Dios que aquí hay dos mujeres que luchan por lo contrario de eso, que tienen lo contrario a una clínica de aborto. Es una clínica que da vida, que ayuda a que las mujeres den vida. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, tener la posibilidad de hablar, de enseñar. ¿Por qué decidimos de hacer conferencias? Porque queremos que ustedes se involucren también en este tema y se animen a levantarse y levantar la bandera de Cristo y hablar acerca de esto. Porque esto realmente es salvar vidas. No me mates, mamá, es lo que grita el bebé. No me mates, mamá. Lo que pasa es que no tiene voz. Y nosotros, como dije al principio, somos la voz. Como dijimos al principio, el pecado es un aborto contra la naturaleza de Dios. Porque Dios es el que da la vida y Él es el que tiene derecho a quitarla. Nosotros no tenemos esa autoridad para hacerlo. Y menos cuando lo tenemos en formación. Menos en ese momento. El 80% de los abortos, como dije antes, está producido fuera del matrimonio. Que con un pecado quieren tapar el otro. Y realmente tenemos que tomar conciencia, porque esto está creciendo cada vez más. Hoy día las chicas piensan, dicen, bueno, si quedo embarazada me lo quito y se acabó, como algo natural. Pero tienen que tomar conciencia. Por eso es importante que las jovencitas, las chicas jóvenes, se preparen, entiendan qué es el aborto y sepan realmente a dónde van, que eso las va a llevar no solo a vivir mal el resto de sus vidas, sino se arrepienten. Porque la persona tiene que arrepentirse de lo que hizo, tiene que pedirle perdón a Dios, pero también se tiene que perdonar a sí misma por lo que hizo. Porque muchas veces pedimos perdón a Dios, pero seguimos mal, porque no nos hemos perdonado. Porque el Señor está dispuesto. Mire, Dios está en este lugar, el Señor está en este lugar y está con los brazos abiertos, esperándola, para que usted realmente le entregue su corazón, le entregue su vida y pueda hacer que Él obre en usted hoy y sea una nueva persona. ¿Qué significa el aborto provocado? Todo tiene un significado, ¿no es cierto? El aborto provocado, en primer lugar, significa tomar una determinación. Yo determino, o usted determina, que esa criatura sea eliminada. En segundo lugar, significa anular una vida, destruir la vida. Y en tercer lugar, quizá lo más horrendo, es desechar lo que Dios crea y envía. Esto usted se lo tiene que grabar bien. Esto es muy importante. El aborto o el suicidio realmente es un asesinato.
Es un asesinato en el vientre de su madre. Y como dije antes, la mayoría de las mujeres que abortan fuera del matrimonio son mujeres que han tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y muchas veces son inducidas, empujadas por el hombre para abortar. Otras veces no. Entonces, ¿qué sucede? Se convierten en asesinas. Entre los diferentes tipos de aborto encontramos el feticidio. El feticidio es la acción y resultado de matar a un feto en el vientre de su madre. Eso se llama feticidio. Hay una respuesta a la controversia del tiempo. Muchos se toman el tiempo de embarazo. Dicen, no, todavía ni siquiera es una criatura, es un feto. Como decía mi esposa antes y como lo detalla en el libro, una criatura es una persona enviada por Dios en el mismo momento en que se une el esperma con el óvulo. Ahí nació, en el vientre. Pero vamos a ver luego que en realidad esa criatura ya era. Usted y yo ya éramos, venimos de parte de Dios, enviados por Dios. Ahora, acá hay un punto que le corresponde a ella, pero me voy a tomar el atrevimiento. La vida comienza en el mundo, como decíamos antes, en la concepción, no después. Todo ser humano es creado para la eternidad. Sabemos que los que hemos arreglado cuentas con Dios y hemos rendido nuestra vida a Cristo, hemos recibido, hemos recuperado la vida eterna que habíamos perdido por el pecado. Y aquellos que todavía no lo hicieron, todavía tienen la oportunidad de poder hacerlo. Ahora, qué importante es, mire, en Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre de tu madre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Estamos ya pasando la línea de la concepción, mucho antes. Fuimos creados por Dios antes de haber sido engendrados en el vientre de nuestra madre. Cuando uno descubre esto, dice, wow, esto es impresionante. Y ahí es donde se manifiesta la verdad, ahí es donde se manifiesta el amor de Dios, el poder de Dios. Para Dios nada es imposible. Y así como ahora te estás dando cuenta, algunos de ustedes se están dando cuenta de si han abortado alguna vez. Vuelvo a decirte esto, no es el propósito nuestro condenarte, sino traer luz para que procedas al arrepentimiento y a la liberación. Entonces, querido y querida, quiero decirte que esto es muy importante. Todo ser humano es creado y enviado por Dios al mundo. ¿Por qué el aborto es un asesinato? Ya lo hemos dicho. Porque en el momento de la concepción existe una vida dependiente que, aunque en un periodo no alcanza a comprender todas las cosas, tiene vida, sufre dolor, sufre la violencia, sufre el dolor que producen los aparatos que se les introducen cuando no es una tijera, cuando no es el aparato que los destruye completamente.
sufre la angustia, el dolor, y créame que esa criatura, a pesar de que no entiende nada, está sintiendo que su propia madre y su propio padre lo están destruyendo. En el libro cuenta un caso, en las primeras páginas, una experiencia de un niño abortado que le manda una carta a su madre. En el libro lo puede leer, yo no lo puedo decir porque es un poquito, no vamos a extender mucho, pero es tremendo, es algo impresionante. Nosotros tenemos las cifras de los abortos, que se lo voy a dejar a mi esposa. Los abortos que se producen en el año, no solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo entero, es impresionante. Cuando usted escuche estas cifras, usted va a decir no puede ser. Y nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos. Porque estas cifras son dadas por gente que sabe. Y son las cifras que proveen las compañías que se dedican a los abortos. Imagínense ustedes aquellas compañías que no rinden cuentas de sus abortos. Quiere decir que las cifras prácticamente se duplican. Antes de decir las cifras, quiero contarles un testimonio. Nosotros tenemos 4 hijos. Mi hija está aquí presente hoy con nosotros, pero tengo 3 varones. Cuando yo tuve a mi hijo mayor y después nació Claudia, quedé embarazada de mi tercer hijo. En ese interín estaba de 2 meses de embarazo cuando ellos contrajeron una enfermedad viral de niños. No sé, en mi país le decimos varicela, no sé cómo le dirán aquí. Y ellos estuvieron bastante delicados. Entonces el obstetra mío me dice, mirá, dice, los chicos tuvieron esta enfermedad y creemos que tenés que abortar porque seguramente, dice, el feto también se contagió. Y el riesgo está de que ese niño nazca con problemas, nazca enfermo, puede nacer down, puede nacer de 1000 maneras. Te aconsejo abortarlo. Imagínense, para mí fue un balde de agua porque dije, no, ¿cómo voy a hacer un aborto? Y entonces lo hablé con mi esposo y consultamos otro médico más. Y me dijo, no, si usted hubiese contraído la enfermedad, sí, pero no, dice, de esta manera no pasa nada. Bueno, ya teníamos 2 opiniones, dijimos, vamos a una tercera para quitar ya toda duda y hacer realmente lo que hay que hacer. Cuando fui al tercer médico me dijo, mire señora, yo le voy a dar un consejo. Si usted decide abortarlo, el día de mañana no se lamente diciendo por qué lo aborté. Y si decide dejárselo y nace con problemas, tampoco diga, ay, ¿por qué no lo aborté? Entonces salimos del consultorio médico y nos miramos y dijimos, Señor, si esto lo estás enviando vos, y si vos querés que mi hijo sea un chico enfermo al cual yo tenga que cuidar, yo lo voy a aceptar porque lo estás enviando. No lo vamos a abortar. Pasaron los 9 meses, mi hijo nació, el Señor tenía un plan con él, un propósito con él, Satanás ya lo quería eliminar de antes de que naciera. Es un tremendo músico, un tremendo adorador, muchos lo conocen, es Miguel, y Satanás quería sacarlo, no quería que viviera. Con esto quiero decir que muchas veces el diablo actúa de esa manera y está impidiendo de que cada vez que abortamos un niño, estamos impidiéndole al mundo tener un gran científico, un gran médico, un gran
pastor, un buen predicador, un gran adorador, un gran músico. Estamos cortando el plan de Dios para la humanidad. Entonces tenemos que tomar conciencia. Antes de tomar una decisión de este tipo, pensemos, que como les dije antes, lo que Dios envía es bendición, no es maldición. Ahora sí, les voy a pasar las cifras. Estas cifras no son actualizadas, son un poquito de unos años antes. En la Argentina solo habían hecho 500.000 abortos anuales. Aquí en los Estados Unidos, 1,5 millones. En Centro y Sudamérica, 4 millones. Incluso Brasil. Europa, 7 millones. Y Asia, China, todo lo que es Asia, 26.800.000 abortos anuales. Porque sabe que en China no se puede tener más de un hijo. Así que si usted va a tener 2, ya directamente se lo tiene que quitar. Por eso suma tanto. Entonces, esto no es una cifra actual. Hoy podemos decir que esto se duplicó. Y estas son cifras conocidas. Y los abortos que no son reconocidos, que no se dicen, es como el censo. En el censo dice hay tanta cantidad de personas, pero también hay un grupo que no pasó por el censo. Entonces uno piensa que hay más. Con esto sucede lo mismo. En África hay 5 millones. El total hace estimado 60 millones de abortos por año en el mundo. Realmente son cifras alarmantes. Hoy se cree que la cifra, como dije antes, ya llegamos a los 100 millones. Las consecuencias ya las hablamos también. Dijimos del suicidio, las madres. Muchas mujeres se suicidan porque no pueden soportar la presión emocionalmente, psíquicamente. Quedan mal. Si no tienen ayuda, quedan mal. Entonces, lo primero que piensan es suicidarse. Es más fácil quitarse la vida, piensan, que solucionar. Pero como le dije al principio, hay solución. Cristo es la solución. Jesucristo nos puede liberar de todo esto que estamos hablando. Y las consecuencias, bueno, ya dije antes también, las infecciones, las hemorragias y todo lo que la mujer vive para pasar por un aborto, hasta quedar estéril y no poder tener más hijos. Hay muchos casos de mujeres que lo tienen y los terminan botando en un tacho de basura, en una bolsa, como si fuese un gatito que ya no lo quieren. De golpe alguien escucha en una bolsa que se está moviendo, está abre un bebé adentro. Y enseguida al hospital lo llevan y lo cuidan, lo bautizan, le ponen nombre, porque ni nombre, nada, ni ropa, no tiene nada. Lo tiran como si fuese una basura. Y estamos despreciando el regalo que Dios envía. Y usted sabe que eso trae consecuencias. Porque cuando desechamos lo que Dios manda, cuidado, porque las consecuencias no son buenas. Ahora te voy a robar yo un poquito de lo tuyo. Hay muchos métodos que hoy día se usan, ¿verdad?, para producir un aborto. Están las píldoras RU 486. Desde Bill Clinton, este método francés se aplica a criaturas a partir de los 13 años y en algunos casos hasta 10 años para que aborten si quedan embarazadas. Esta es la parte más dura, ver cómo se producen los abortos. Es muy simple, usted puede entrar a internet y ahí lo va a ver todo. Antes, cuando se escribió el libro, no existía, no había nada. Pero luego sí, y es impresionante. Este es el primer día. ¿Lo ven? Luego va creciendo la criatura, pero ya en el primer día ya está la criatura.
Luego, el embrión, la tercera semana, post-fecundación. El embrión, la cuarta semana, ya va tomando la forma. Ahí tienen la cabecita, las piernas. Luego, en la quinta semana, la fecundación, post-fecundación, ya está casi todo tomó la forma. La sexta semana, la séptima semana. Hay mucho más para ver. Por ejemplo, la 12ª semana, de ahí se ve el cuerpo del niño casi ya completo. En la 8ª semana, ahí se ve la 11ª semana. Todo esto es para ver que ustedes vean que una criatura, la 10ª semana, miren los ojos, que una criatura prácticamente desde el mismo momento que se engendra, es una persona. Es una persona. Entonces, todo lo que te puedan decir, todo lo que te hayan informado de que no, que después de hasta la 10ª semana o hasta la 5ª semana, olvídate. Es todo eso lo que entra ahí adentro para destruir esas criaturas. Esta es la 24 semana, mira, ya los 6 meses. A la 15ª semana, el rostro en la 18 semana, o sea, está todo formado. Entonces, ¿por qué razón? Y queremos insistir con esto. ¿Por qué razón tantos abortos? La razón es que, como decía antes mi esposa, el aborto es un pecado sobre otro pecado. El 80%, como decíamos, quiero insistir en esto, el 80% de los abortos son producidos fuera del matrimonio. Solamente el 10% de los abortos se producen en el matrimonio. Solamente el 10%, porque tienen muchos hijos, no quieren más, o porque tienen problemas económicos, dicen no hay forma de sostenerlo, vamos a sacarlo, vamos a quitarlo, vamos a abortarlo. Y así van pasando y van pasando y van pasando. Ahora, ¿hay solución para esto? Hay solución porque es verdad que la maldición que se contrae y estas maldiciones que son generacionales se contraen, de alguna manera hay que romperlas, hay que quebrarlas. Y el único que tiene el poder y la autoridad para hacerlo se llama Jesucristo. Amén. Y como vuelvo al principio, no es el propósito nuestro condenar a nadie, ni también crearte un sentimiento horrible. No. El propósito nuestro es que definitivamente puedas experimentar la verdadera libertad que solamente Jesucristo te puede dar. Dentro de los métodos de aborto, te voy a contar algo que era un vecino de mi esposa. Cuando yo la conocí a mi esposa, justamente tenían un vecino que era un médico. Y para cómo el apellido del médico era Doctor Matas. Claro, un día estábamos allí en la puerta y yo veo que paraban carros uno atrás del otro, bajaban con las mujeres y el hombre, y no entendíamos por qué. Resulta que el médico practicaba el aborto. Y ahí cuando yo vi eso dije, wow, pero te digo que pasaban 4, 5, 6 por noche
mujeres que eran llevadas por los hombres para abortar. O sea que estamos hablando de, nosotros tenemos, para fin de este mes, cumplimos 50 años de casados. Estamos hablando de 52 años atrás, cuando nos conocimos, cuando éramos novios. Ya hace 52 años atrás, en la ciudad de Buenos Aires, y no era el único, a ese médico lo llevaban preso cuando se enteraba la policía y al rato estaba afuera y seguía con lo suyo, seguía matando criaturas. Ahora, eso es mundial, eso es, en China hay una comida que lo llaman la comida del ministro. ¿Sabías eso? ¿Y sabes en qué consiste la comida del ministro? En un bebé. Los tienen todos juntitos como si fueran pollos. Uno va y lo elige. Bueno, uno no, yo no. Pero ellos van y lo eligen. Es muy caro, por eso lo llaman la comida del ministro. Es muy caro, muy carísimo. Se lo comen. Como si fueran simples pollos o simples animalitos. Es increíble, ¿no? Yo le veo la cara a algunos y dicen, no puede ser. Sí puede ser. Cuando vayan a la China, pregunten que se lo van a mostrar. Para ir terminando, queremos ir terminando ya. Vamos a mostrarles otras fotos también. Y quiero terminar con una palabra. Vamos a ver las fotos siguientes ahora. Ese es un bebé abortado. ¿Lo ven? Es muy fuerte. Es muy fuerte. Ellos son bebés abortados. Trozos de las criaturas. Bien. Hay mucho más, lo que pasa que no queremos. Quiero leerles el Salmo 139, versículo 3 en adelante. Y esto confirma que usted y yo, todos los que estamos aquí y todos los que hay en el mundo que vivimos, ya existíamos. Dice el salmista aquí, tú fuiste quien me formó, quien formó todo mi cuerpo. Lo tengo en una versión más moderna. Tú fuiste quien formó todo mi cuerpo. Tú me formaste en el vientre de mi madre. ¿Quién es el que forma? ¿Quién te forma en el vientre? Piensa en esto, que saliste parecido a tu mamá o a tu papá. Tenés las facciones. Quiere decir que esto no es obra de que a alguien se le ocurrió. Te alabo porque estoy maravillado, dice el salmista, porque es maravilloso lo que has hecho. De ello estoy bien convencido. No te fue oculto el desarrollo de mi cuerpo, mientras yo era formado en lo secreto, mientras era formado en lo más profundo de la tierra. ¿Sabes que el cuerpo humano tiene todos los minerales de la tierra? Así como Adán fue formado de la tierra, del polvo de la tierra, y su mujer también. Quiere decir que somos tierra.
venimos de la tierra. Y dice, tus ojos vieron mi cuerpo en formación, todo esto estaba escrito en tu libro. Habías señalado los días de mi vida, cuando aún no existía ninguno de ellos. Oh Dios, qué profundos son tus pensamientos, infinito es el conjunto de ellos. Esto muestra claramente que todo tipo de aborto, excepto el natural, es un asesinato y genera maldiciones, como dijimos al principio, hasta la tercera y cuarta generación. El propósito final que tenemos, que aquellas personas que han abortado no importa cuándo haya sido, no importa de la manera que fue, pero aquellos que han abortado tengan la oportunidad en esta noche de ser sanados y libertados. Más te digo, si tú sabes que tu madre, tu abuela, tu abuelo, tu bisabuelo han provocado o han producido abortos, yo te invito a que intercedas por ellos. ¿Por qué? Porque la maldición de ellos baja hacia ti. Y yo te aseguro que después de este momento, después de este día, todo va a cambiar. El Señor te va a mostrar, te va a revelar cosas que nunca habías imaginado. Te va a mostrar el camino que tienes que seguir. Y aquellas cosas que muchas veces quisiste hacer y no pudiste, o quisiste alcanzar y no pudiste. Eso es consecuencia de quizá de los abortos o del aborto que hayan provocado. Por eso quiero que entiendas esto. El aborto produce maldición hasta la tercera y cuarta generación. Yo les invito a orar. Les invito ahora a que cierren sus ojos. El Espíritu Santo está aquí y Él sabe quién es cada uno de nosotros. Él conoce nuestra vida, Él conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Dios te ama. Y porque te ama, te está trayendo revelación. No importa quién seas, no importa de dónde seas, no importa. Nada. Si tú quieres ser realmente feliz, si quieres ser libre, como lo dice aquel pasaje, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. El Hijo de Dios está aquí, Jesucristo está aquí, y Él quiere liberarte. Quizás estás descubriendo que razones por las cuales tanto dolor, tanto sufrimiento, tantas pérdidas, tantos choques, quizá matrimonios destruidos, arruinados, y nunca entendiste la razón, nunca entendiste el por qué
incluso pérdidas económicas. Todas esas son cargas que provocan las maldiciones. Y en esta noche yo quiero orar, porque el Señor me ha dado la autoridad para romper todas las maldiciones, para deshacer todo el yugo. ¿Sabes? El yugo que le ponían a los animales, a los bueyes, en su cuello, sobre su cabeza, no les permitía levantar la cabeza, sino que siempre los bueyes van mirando para abajo. No pueden ver hacia adelante y mucho menos para arriba. La palabra de Dios dice que a causa de la unción, el yugo se pudrirá. Y en esta noche clamamos al Señor por la unción del Espíritu, porque Él derrame de su Espíritu para romper todas las maldiciones, quebrar todo el yugo por el cual estás aquí. Y en este caso, por consecuencia de abortos, hay personas aquí que están luchando, están peleando. Incluso Satanás les presenta batalla. Quiero decirte que el Señor te da la autoridad para vencer toda oposición del diablo. Y ahora mismo yo me levanto contra el mismo Satanás. Me levanto contra el mismo diablo. Y en el nombre de Jesús, ordeno ahora que suelte las mentes. Suelta las mentes ahora mismo en el nombre de Jesús. Yo siento y veo que hay mujeres que necesitan ser liberadas. No te voy a pedir que te pongas de pie y que vengas aquí adelante. Ya el Señor lo sabe. Pero solamente te pido que ores conmigo. Haz conmigo esta oración. Di conmigo: Señor Jesús, yo reconozco que hay pecado, y especialmente por causa del aborto. Y yo te pido, Señor, que en este momento no solamente perdones, sino que rompas y quiebres toda maldición que hay sobre mi vida, específicamente por abortos que se han producido. Señor, en el nombre de Jesús, yo me rindo a ti. Que sea hecha tu voluntad, Señor. Y te pido, Dios mío, que me liberes. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te bendigo. Amén. 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 Voy a pedir que, si hay los que han hecho esta oración, si tienen preguntas, si quieren quedarse, si tienen dudas, que no se vayan. Estamos dispuestos a ayudarles a encauzar sus vidas y les ofrecemos que la paz de Cristo reina en sus corazones. Amén. Nosotros vamos a estar aquí
sé que es un momento difícil, que no es fácil, pero vamos a estar aquí y después cuando la gente se va yendo, si usted tiene la necesidad de acercarse para que oremos por usted especialmente, aquí estamos. No se vaya de la misma manera que vino. Vaya a ser realmente renovado, transformado en el Espíritu Santo. Porque el Señor es el que hace la obra. Así que para que nadie sea avergonzado, para que nadie mire y nadie diga después, mirá. No, estamos aquí. Los que se quieran retirar ya pueden irse. Les agradecemos por haber participado de esta conferencia. Gracias por haber venido, por apoyarnos. Pero estamos también aquí para decirles que aquí vamos a estar. Si quiere que oremos, estamos. Y otra cosita, recuerden que afuera están los libros también. Cada libro que usted lleva está colaborando para que este ministerio pueda seguir adelante. Por un lado y por el otro les aconsejo, si tienen jovencitas, que se los compren, que los lean, que vean las fotos, que no hemos puesto nada ahí. Pero aquí dentro hay fotos más fuertes. Y es importante que vean qué sucede cuando una persona aborta. Así que, para que se tome conciencia, más que nada. Así que les agradecemos por haber compartido con nosotros, que el Señor les bendiga, gracias, y bueno, será hasta la próxima. Mis queridos amigos, este es un libro que he prometido. El libro se llama No me mates, mamá. Es un libro donde posee testimonios de personas que han abortado, testimonio de personas que practicaron el aborto, testimonio de, por ejemplo, el ya fallecido, el doctor Nathanson, quien practicó más de 5.000 abortos, y también contiene qué es lo que dice Dios respecto al aborto. Este libro puede conseguirlo a través de los medios que aparecen en pantalla y ya pronto estarán también en algunas librerías. Quiero decirles que va a ser de mucha bendición para su vida. Y no solamente para usted que quizá abortó, quizá apoyó el aborto, también puede ser para personas que usted conoce, que han abortado y que vendría bien que este libro les llegue a su mano. Así que les propongo que ustedes pidan este libro, No me mates, mamá. Es un libro que está en español, está en inglés, en francés y ya va a estar en todos los idiomas posibles. Queridos amigos, no olviden, no me mates, mamá.